Buenas tardes. Hemos tenido a bien en Cosital, y un poco devolviendo la entrevista que nos hizo en su día, hacer una serie de preguntas, unas reflexiones, compartir reflexiones con Manuel Caño, que es director de estrategia de Plica en Nexus IT, una compañía del grupo LDI. Es experto en tecnologías de la información y su aplicación a la contratación pública electrónica, y ha tenido, como digo, el detalle de conceder a Cosital una entrevista en relación a una cuestión que creo que nos importa y nos afecta a todos, que es la situación actual de la contratación electrónica, con especial referencia, obviamente, a la contratación de las entidades locales. Manuel, buenas tardes. Hola, Víctor, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, yo, si me lo permites, vamos a empezar fuerte. La primera pregunta sería, ¿estamos adjudicando a la oferta económicamente más ventajosa? Bueno, esto es verdad que has empezado fuerte. Generalizar siempre es un poco peligroso, ¿no? Pero desde mi punto de vista y manejando las estadísticas que hay al uso, sí que podemos decir que las administraciones públicas hoy en día no están consiguiendo las mejores ofertas del mercado. Es decir, hay un margen claro, tanto en los precios como en las propias condiciones generales que se obtienen, ¿no? Hay que decir también que hay otras ocasiones en las que esas condiciones, algunas veces, las administraciones públicas piden demasiado en la oferta, o sea, piden que se hagan demasiadas cosas en un plazo o con unos precios muy cortos. Esto, al final, genera una precariedad en lo que se ofrece y en lo que realmente se obtiene. Yo creo que hay que intentar mejorar esta parte. Es decir, la respuesta es tenemos margen de mejora para conseguir la oferta económicamente más ventajosa aún. ¿Y en ese margen de mejora, ¿no? ¿Qué premisas o cambios son necesarios para que realmente así fuera? Yo creo que lo que hacen las compañías privadas, la concurrencia y la buena gestión de proveedores, es decir, tú solo obtienes mejores precios o mejores resultados en competencia, no hay otra. Y para la competencia necesitas concurrencia. Entonces, la forma de obtener las ofertas económicamente más ventajosas es siempre teniendo en cuenta el ciclo de vida completo, tal y como dice las directivas, ¿no? Hacer que que haya un mercado amplio y bien informado donde puedan concurrir en régimen de competencia lo más perfecta posible todos los posibles proveedores. Hay dos cosas. Primero, ahí tienes que tratar de conseguir que ese mercado esté muy bien informado, que eso con el perfil del contratante, el perfil de contratante ya está conseguido. Y luego hay que tratar, desde mi punto de vista, para no conculcar la concurrencia, eliminar filtros artificiales, como por ejemplo pedir solvencias económicas muy grandes o pedir solvencias técnicas demasiado complejas. Y luego, por último, para fomentar la concurrencia y por tanto la oferta competitiva, económicamente más competitiva, yo creo que una de las cosas importantes también es lo que está tratando de hacer la nueva directiva: subdividir la licitación en lotes de tal manera que a determinados lotes se puedan presentar pymes. Las pymes normalmente en determinadas ocasiones no acuden a la licitación electrónica, a la licitación pública, porque tienen demasiadas barreras y porque luego hay veces que si no están en lotes ellas no pueden acceder a todo el concurso, ¿no? O sea que yo creo que esas son las medidas que pueden. La concurrencia fundamentalmente es la medida que puede hacer que los precios bajen. Y cómo, cambiando radicalmente de tercio, ¿no? ¿Cómo podemos combatir, de qué manera legal o con qué mecanismo, los famosos modificados ilegales, ¿no? Que es uno de los caballos de batalla de la contratación pública moderna? Sí. Vamos a ver, yo entiendo, las cosas hay que intentar verlas desde muchas perspectivas, pero los modificados se van a producir siempre
digamos, desde mi punto de vista, por dos causas fundamentales. Un modificado fraudulento, es decir, alguien que quiere conculcar la libre concurrencia y quiere, por la razón X, no nos vamos a meter, ofrecer determinados contratos a determinadas empresas, y eso es una determinada forma de modificado. Y luego hay un modificado sobrevenido, es decir, mira, yo no sé muy bien qué es lo que quiero hacer, sé que tengo que hacerlo, pero no soy capaz de definirlo, ni la administración pública ni el proveedor. Y entonces se inicia una relación en la cual, y debido a la poca agilidad que tiene la contratación, no la contratación, sino la gestión de la contratación, pues hacen contratos muy grandes cuando se podrían hacer contratos muy pequeños. La forma de resolver esto, hay dos, digamos, antídotos. Contra el fraudulento, contra el modificado fraudulento, la transparencia. El formato electrónico ofrece transparencia de una forma prácticamente automática, con lo cual deberíamos ser capaces de evitar ese nivel de modificado ilegal. El modificado sobrevenido, la forma de hacer eso, desde mi punto de vista, es intentar que la función de contratación se profesionalice, es decir, no sea un procedimiento solo administrativo de seguir un procedimiento como es ahora, sino que además de eso, la gente que lleva la contratación sea capaz, bueno, pues de, por ejemplo, cuando no sabe qué cosas tiene que realmente pedir al mercado, pues que haga proyectos más pequeños y a partir de lo obtenido en el proyecto previo sea capaz de plantear el siguiente proyecto. ¿Qué pasa? Que eso va a generar muchos proyectos. Esto es darle agilidad a la contratación. Pero en el formato electrónico se pueden hacer tanto las dos cosas, la agilidad de la contratación y la transparencia. Con lo cual, yo creo que esas son las vías para conseguir esto. E insisto, cuidado con los modificados ilegales, que algunos son fraudulentos y otros son, porque la administración, sobre todo en cosas que tienen que ver con la innovación, pero no lo sabe ella ni lo sabe nadie. O sea, y hay cosas que tú no sabes muy bien cómo van a terminar. Claro, cuando no sabes cómo van a terminar, si haces un proyecto muy gordo, al final vas a tener que modificarlo. Si haces proyectos pequeñitos, puedes ir sabiendo qué es lo que quieres a medida que avanza el proyecto, pero sin tener que hacer modificados. ¿Qué tienes que intentar hacer? Que los proyectos pequeñitos sean lógicos, que no tardes en proyectos pequeñitos 8 o 10 meses. No, que sean proyectos abiertos en los que tardas 2 meses, como mucho, y vas cerrando distintas etapas. Esa para mí es la forma lógica. La forma de combatir este tema. Fíjate, me vas a permitir un inciso. Decía mi amigo y compañero Antonio Rodríguez Castaño, que es letrado del Tribunal de Cuentas, hablando un poco del tema este que estamos en los modificados ilegales, ¿no? Que todos los modificados que ha tenido que fiscalizar, desde el punto de vista del Tribunal de Cuentas, en su vida, todos han sido ilegales. Un poco por todos, quiere decir el 100%, o sea que ni siquiera ha habido uno así que se haya hecho bien, un poco por despiste, ¿no? Entonces eso quizá pues para quienes está viendo o oyendo pues puede dar una idea de la dimensión del problema, ¿no? Y efectivamente estoy de acuerdo contigo en que una manera de reconducir este tipo de cuestiones y otras también fraudulentas, quizá estas de las más graves, ¿no?, a la legalidad, pues es el uso de los medios electrónicos, de la transparencia, sí, y sobre todo de la aplicación estricta de la ley, ¿no? Porque la ley en principio pues sí que prevé una serie de requisitos sine qua non o de premisas que se tienen que dar para que el modificado contractual pues sea legal, ¿no? Se pueda hacer. Cambiando otra vez de tema, intento también tocar todos los puntos espinosos, ¿no? Hay otra cuestión que alguna vez la hemos hablado así en foros relacionados con la contratación pública, que es el de si de verdad la ley de contratos del sector público hace honor a su nombre. Es decir, es una ley que se diferencia, la ley de 2007, hoy texto refundido, es una ley que se diferencia de la ley de contratos de las administraciones públicas. ¿De verdad su ámbito subjetivo de aplicación es el que dice el artículo 3 que es? Lo digo porque en la práctica hemos observado, Manuel, que sobre todo a nivel de la administración local, ¿no?, que es de lo que estamos hablando,
muchas sociedades mercantiles de capital público, tanto mayoritaria como íntegramente público, que como sabes forman parte claramente del ámbito subjetivo de la ley. Bueno, pues en la práctica tenemos que realmente hay que aprobar unas instrucciones de contratación. Se les aplica la ley, pero vamos a decirlo de una manera coloquial, pero menos, ¿no? Porque dependen de un desarrollo posterior y, por así decirlo, la ley tal cual no se les aplica, sino que se les aplica con algunos matices. Claro, esto es lo que antes llamábamos huida del derecho administrativo. Sí. Esto es lo que antes decíamos, o lo que antes, digamos, denunciábamos, y parece que Europa va en contra de esto, y una prueba es pues las directivas de contratación, que obviamente abarcan todo, o deberían abarcar todo el sector público. Pero habida cuenta de que, como comento, esto en la práctica no es así, o no siempre es así, nuevamente te pregunto, ¿qué mecanismos, de qué manera, cómo podemos reconducir esta contratación de estos entes que no son administración pública, pero que sí que son sector público? ¿Cómo podemos reconducirlo a la legalidad de la contratación pública, a los principios de igualdad, concurrencia, etcétera, etcétera? Y yo creo que la ley está muy clara y las nuevas directivas todavía, como tú bien dices, todavía más claras. Es verdad que aunque las leyes son muy claras y las nuevas directivas todavía son más claras, los usos y costumbres que tenemos actualmente no nos llevan por esos derroteros, ¿no? Todavía sigue habiendo, digamos, una falta de acoplamiento a la ley en este sector público denominado amplio, no las administraciones, sino esas empresas mercantiles de propiedad pública. Está muy claro. Lo que no podemos hacer, o sea, está muy claro qué pasa. Lo que no podemos hacer es poner un policía en cada empresa. No se puede. ¿Qué necesitamos? Herramientas que nos permitan que cuando la legalidad no se cumple sea muy fácil verlo, o sea, que nos den transparencia. Una vez más, desde mi punto de vista y sin ser jurídico, mi extracción, mi profesión es tecnología, pero sin ser jurídico y viendo en las experiencias que hemos tenido de implantación, ese nivel de transparencia, el ser capaz de manejar datos estructurados, manejar datos de una forma mucho más sencilla que en papel, nos va a permitir, o sea, no te va a decir que la ley se incumple, lo que te va a decir es demostrar dónde y cuándo se incumple de una forma inmediata. Esa es la ventaja del formato electrónico. Te permite, en ese nivel de transparencia que comentábamos antes, ver. La transparencia. Eso es. Ver que algo se está produciendo de forma ilegal. No te va a quitar, o sea, me dicen muchas veces cuando implanto los sistemas electrónicos, no es que con la firma electrónica usted no puede hacer nada ilegal. No, señor, con la firma electrónica usted puede hacer todas las ilegalidades que quiera. Lo que pasa es que con el formato electrónico es tan transparente que enseguida se ve. Y con las herramientas alrededor de esto, claro, entonces no es que haya un policía detrás, es que cuando usted remita sus expedientes electrónicos al Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas no se muere en papel, sino que sencillamente ejerciendo una serie de investigaciones. Yo siempre pongo el ejemplo, es Google. El Google de la contratación, si le das al Tribunal de Cuentas la capacidad de preguntarle a los expedientes, tal y como ahora pregunta, por ejemplo, a Google, pues claro, el Tribunal de Cuentas enseguida se va a dar cuenta pero no de una manera diciendo voy a coger 5 expedientes al azar, no, en todos los expedientes. Claro, si los administradores de esas empresas saben esto, yo creo que no se van a separar de la ley, ¿no? Lo cual no significa que la ley, hay una cosa que me da mucho miedo, hacer leyes rígidas. Yo creo que la ley tiene que adaptarse y el funcionario o el administrador o el gestor de estas empresas tienen que tener en la función de compras tiene que haber un margen de discrecionalidad en el sentido de yo estoy ejerciendo mi función de compras de acuerdo a la ley, pero luego, claro, la vida es compleja y comprar es complejo. Tienen que tener una capacidad de negociar cosas dentro de la más estricta, como tú decías, cumplimiento de la ley. Pero no podemos hacer que el procedimiento sea otra vez un procedimiento absolutamente rígido y complejo, porque volvemos otra vez
Hay una teoría que dice que cuando tú pones un procedimiento demasiado complejo, o sea, cuando pones una máquina y la máquina no se equivoca nunca, la gente lo que dice, como no se equivoca la máquina, yo hago lo que la máquina me dice. Pero claro, no consigues lo que estábamos buscando, que es la profesionalización de la función de compras. Eso es muy difícil si haces procedimientos absolutamente automáticos. Tiene que haber una cierta discrecionalidad siempre de acuerdo con la ley vigente. La ley tampoco es absolutamente rígida ni te dice todo lo que tiene que hacer. Ya sabes que te deja márgenes de decisión en el gestor, que por otro lado, desde mi punto de vista, es lógico, ¿eh? Sí, yo creo que comparto contigo, ¿no? En el sentido de que quizá el término medio, ¿no? Entre la legalidad estricta, incluso por encima de la legalidad estricta, la burocracia, y luego pues una cierta flexibilidad. Claro. Que también es, vamos a decir, atractiva para los posibles licitadores. Creo que ese término medio es un poco la manera, ¿no? de que la contratación sea al mismo tiempo ágil y legal, ¿no? Eso es. Manuel, cambiando otra vez de tema y tratando, como decía al principio, de tocar todos los puntos calientes, ¿no? de la contratación pública. Para las personas que nos están escuchando, una pregunta muy concreta, ¿qué es lo que se debe negociar en el procedimiento negociado? Eso es una pregunta con una carga de profundidad muy grande. Es decir, la propia comisión habla de que a los gestores en contratación hay que darles más capacidad de negociación. Claro, ¿cuánta más capacidad de negociación? Todos sabemos que hay alrededor de los negociados, los abiertos están bastante más, entre comillas, procedimentados. Los negociados tienen, más posibilidades de ejercer una discrecionalidad que sea parte de la ley. En principio, cualquier proyecto siempre tiene 3 parámetros fundamentales, que es alcance, plazo y precio. No hay mucho más. Yo creo que se debería ser capaz de negociar por parte en este caso, el comprador público, siempre el plazo y el alcance. Primero porque hay alcances que muy probablemente sean difíciles de determinar en un primer momento, como decíamos antes, y para no tener que montar un modificado posterior es bueno negociar el alcance, ver qué es lo que los proveedores te pueden ofrecer. Esto que también está intentando ser resuelto en el diálogo competitivo, hacerlo en algunos casos a partir del negociado. Los plazos también son cosas que se puedan negociar, y más en época de crisis. Es posible que podamos montar proyectos que no terminen en un plazo X y que nos permitan, por ejemplo, hacerlo en 2 presupuestos en 2 años, y que sea mucho más fácil de acometer a la hora de abordar una transformación, la que sea, ¿no? ¿Qué es lo que no se debería de negociar? El precio sin tener en cuenta estos 2 parámetros. Es decir, si tú fijas los parámetros de plazo y alcance, entonces el proveedor debe poder empezar a negociar el precio, pero negociar el precio dentro de, a ser posible, una concurrencia siempre que sea posible. Hay veces que no es posible la concurrencia, pero siempre teniendo esos 2 criterios fijos. Negociar siempre alcance y plazo previamente y luego el precio. Y el precio siempre, a ser posible, en concurrencia, que es la forma que hay de lógica de evitar abusos. E insisto, luego, si somos capaces de generar la transparencia que nos da el formato electrónico, incluso todos los negociados podrían estar mirándose de una forma especial, de tal manera que el gestor sabe que, aunque tiene capacidad de negociación, luego sus actos van a ser evaluados, ¿no? De una forma lógica, como nos evalúan a todos. Está claro. Y volviendo o tocando ya otro tema, ¿no? Más, a lo mejor, en el que eres aún más experto, que es el de la contratación electrónica. ¿Podrías explicar a las personas que nos están viendo en qué consiste exactamente la subasta electrónica y si de verdad es un mecanismo tan difícil de implementar? Empezando por el revés, no es difícil de implementar.
Pero necesitas, como es subasta electrónica, necesitas herramientas electrónicas para poder implementarlo. ¿Qué es la subasta electrónica? La subasta electrónica no es ni más ni menos que generar un mecanismo en el que los criterios de valoración que pueden ser evaluados a través de fórmulas matemáticas y que han sido esos criterios previamente identificados y definidos, es decir, todos los licitadores admitidos saben cómo les están evaluando, bueno, pues se genera un mecanismo donde el licitador, a través de Internet, puede pujar. Puede decir, yo soy el licitador X, voy a pujar y voy a estar haciendo pujas hasta que ya se haya pasado el tiempo de la subasta, que puede ser que se pase porque no hay subasta, o sea, porque no hay nuevas ofertas, pujas significativas, no hay variación de pujas significativas, o porque se han producido las subastas, el número de pujas que se había determinado en un principio. Pues se van a producir 3 pujas o 5 pujas. En principio es un método bastante bueno para conseguir mejoras de precios, fundamentalmente, aunque se pueden establecer otro tipo de criterios de selección distinto del precio. Lo normal es que se hagan siempre a partir del precio, y lo normal es que se subasten 2 tipos de artículos: aquellos que son muy específicos, por ejemplo, o con muy pocos proveedores y necesitan mucho conocimiento específico de qué estás comprando, por ejemplo, la electricidad, las telecomunicaciones. Es muy complejo el enterarse bien de cómo se tarifica, claro, y entonces necesitas que la subasta te ayude a sacar el mejor precio posible, aunque tú no seas un experto demasiado grande en contratar electricidad, por ejemplo, ¿no? Y hay otro tipo de productos en los que se debe aplicar la subasta, que son aquellos en los que no hay, digamos, mucha diferencia y que son compras repetitivas. Por ejemplo, comprar papel o comprar servicios de limpieza. No hay mucha diferencia en que lo haga una compañía o lo haga otra, porque tienes la capacidad de evaluar exactamente cómo has recibido ese bien o servicio de una forma, digamos, muy objetiva. No, el papel es papel, 80 gramos blanco o no sé qué, y no tiene mucho más. Y sin embargo puedes empezar a pujar en precio, es decir, ahí el precio. Y esas son las dos. Lo que me preocupa es que la subasta electrónica no se puede utilizar en todo, no tendría sentido. Hay cosas que la administración compra y hace que no podrías utilizar la subasta electrónica. Todo aquello que tenga que ver con propiedad intelectual, con mecanismos de servicios especiales, es muy complicado. Es muy complicado. Contratos de gestión de servicios públicos, que la ley los excluye también de esta posibilidad. Eso es. Hay que tener mucho Pero cuidado. Bueno, para todo lo demás, decía que para todo lo demás sí que es un mecanismo que incluso dentro de la coyuntura económica actual puede ser bastante provechoso, ¿no? Sí. Sobre todo, y ahora hay una tendencia muy grande a lo que es utilizar centrales de contratación, es decir, hacer agrupaciones. De tal manera que muchos de los productos que son lógicos meter en una central de contratación, también es lógico que un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición pueda terminar en un modo de adjudicación basado en subasta electrónica. Pero fíjate, ya estamos empezando a manejar el formato electrónico como algo como muy lógico, ¿no? Como muy es que no puede ser de otra manera. No puedes hacer una subasta electrónica. Yo lo tengo clarísimo. Eso es. Lo tengo clarísimo que al final la evolución natural, digo natural porque ahí vamos, ¿no? La evolución natural de la contratación pública y por extensión de la gestión pública tiene que ser electrónica. Eso es. No porque sea un capricho nuestro, ni tuyo, ni mío, ni de alguien. No lo es. Es una evolución natural de las cosas. Eso es. Entonces, creo que esta idea es la que tiene que tomarse como idea de fondo, ¿no? De todas estas cuestiones. Manuel, otra cuestión. Tú, como conocedor, ¿no? De las nuevas directivas europeas, de la evolución vamos a decir, del derecho de contratación pública europeo, ¿cuál crees que es el futuro de la contratación pública española? Yo creo que es el que queramos los españoles. Yo creo que, en mi opinión, y he participado en los grupos que están generando los estándares europeos para conseguir la interoperabilidad en la contratación,
no hay diferencias hay diferencias a nivel legal, ¿no? Por ejemplo, los países del norte de Europa son menos garantistas en la fase previa de la adjudicación y, sin embargo, la ejecución la controlan o la quieren controlar mucho más. Los países latinos, no voy a meterme ahora si esto es mejor o es peor, lo que hago es constatar un hecho. Los países latinos estamos muy preocupados en la parte de la preadjudicación, todo lo que hay antes del contrato, cómo se publica, a quién invito, por qué los excluyo, ese tipo de cosas nos preocupa mucho y, sin embargo, en la ejecución ya digamos que hay como menos control, ¿no? Menos seguimiento. En cualquier caso, ni organizativamente, ni a nivel de madurez tecnológica, ni a nivel de madurez organizativa, hay nada que nos impida llegar a los a los niveles que tiene la contratación pública electrónica en otros países, fundamentalmente Austria, Portugal. Es un problema de voluntad. Pero yo no querría tampoco empezar a decir, no, los políticos. Yo creo que los políticos hacen algunas veces lo que pueden y otras veces no saben o no conocen muy bien. Yo creo que es un poco responsabilidad de todos. No es bueno buscar un culpable y decir, y el culpable es este, y hasta que este no se mueva no pasa nada. No es verdad. Mire usted, llevamos muchos años en esto y hay muchas administraciones que lo han hecho de forma asequible y no han necesitado. Los políticos tienen que asumir su rol. Hay una cosa que es fundamental. Tenemos que buscar el uso, la transformación. Esto no son problemas tecnológicos, pero, insisto, será lo que queramos nosotros. No hay nadie que nos esté diciendo vosotros no valéis o así. Yo creo que los beneficios ya se han dicho, lo dice la Comisión, está todo el mundo empujando. Esto es un problema de remangarnos y tirar para adelante, ¿no? Nada más. Y Manuel, enlazando con la última pregunta, con la última reflexión que estabas haciendo, ¿cuál crees que es el principal problema de la transición de la contratación pública al formato electrónico? ¿Cuál es ese problema? Si es que lo hay, problemas. Sí, yo creo que, problemas es complicado. Para mí hay una concepción errónea y yo creo que es un problema de conocimiento, de soltar información, de aglutinar. Es que esto es una transformación. Las administraciones se están transformando y piensan que la transformación es hacer una aplicación o montar una, y no es verdad. Yo he tenido proyectos en los que hemos puesto la aplicación pero no se usa, solo el uso permite la transformación. Si no usas las aplicaciones que pones, es que no hay tu tía, aquello no va a modificarse, ¿no? Claro, para eso hay que intentar conseguir que la propia administración, todos, y no solamente la administración, que alrededor de la contratación pública electrónica hay esto que yo llamo ecosistema, ¿no? Hay un ecosistema que hay que saber mover. Entonces, hay que empezar a hacer que eso se mueva, ¿no? Luego, además de que esto no es un problema única y exclusivamente tecnológico, sino más bien de transformación, hay una cosa que sí me preocupa a mí personalmente y yo creo que también a determinados dirigentes públicos, que es la interoperabilidad. Lo que no podemos hacer es volver a montar cada uno su solución, la que sea, y que aquello no sea interoperable, ¿no? Y que se monten torres de Babel que al final, volviendo otra vez a lo que comentábamos antes, pues los proveedores tengan que aprenderse muchas fórmulas de cómo hay que relacionarse en contratación electrónica con esta administración, con esta otra. Y eso nos haga otra vez perder la productividad que esto persigue. Esto, al final, lo que estáis haciendo las administraciones cuando empezáis a montar esta parte, quizá vosotros no lo veis y pensáis que es algo interno, ¿no? Pero desde el punto de vista de la sociedad, lo que estáis haciendo es que toda la sociedad, empezando por las empresas y por las pymes, entren en la sociedad de la información y el conocimiento. Es algo mucho, es algo que desde mi punto de vista y con todo el respeto os excede, ¿no? Que hay muchos administradores que piensan que la contratación pública electrónica o la administración electrónica de forma general es algo de que las administraciones funcionen mejor. No. Es algo de que la sociedad
en este caso, España, sea mucho más competitiva. Ese es el punto, ¿no? No es un problema de, es que voy a poner una aplicación para que mi administración funcione mejor. No. Su administración funcionará mejor o funcionará peor. Ahora, si usted hace que su administración funcione mejor, si usted hace que sus empresas funcionen mejor, si usted hace que sus empresas sean más competitivas fuera y dentro, su sociedad está empezando a tirar, ¿no? Está tirando para arriba. En cosas en las que hay que competir con los de ahí fuera, que ese es el punto en el que estamos. Y eso es complicado. Sí, completamente de acuerdo. Manuel, muchísimas gracias. ¿Deseas añadir algo más? Solo un poco eso, ¿no? Que si tenemos en cuenta que manejamos el 20% del Producto Interior Bruto en contratación pública y que hay un ecosistema, quizás sí que debería de haber un plan nacional de transición a la contratación pública, no para hacer un ordeno y mando, ¿no? Sino para concitar a todos los posibles agentes que intervienen, proveedores, administraciones, empresas, funcionarios, con la capacitación, porque esto yo creo que nos excede a todos. Es un problema de que, además es un problema muy complejo, donde las redes, esto que estamos haciendo, tienen un papel fundamental, porque no hay una jerarquía que pueda establecer un ordeno y mando. Hay una ley que hay que intentar asumir y no intentar asumir, hay que cumplir y generar pues los elementos que, cumpliendo la ley, nos permitan ser mucho más competitivos. Y eso es un poco lo que yo creo que habría que intentar conseguir, que no es fácil, O sea, yo creo que y hay que, insisto, no buscar culpables, hay que arrimar el hombro, porque si buscas culpables al final, pues todo el mundo nos echamos a dormir y cuando ya el culpable decida todos somos culpables. Eso es. Todos somos culpables. Todos somos responsables. Culpables no hay en esto, pero bueno, ahí estamos. Responsables de lo malo y esperemos que de lo bueno también. Hay mucho bueno, hay mucho bueno. Yo estoy convencido de que si lo conseguimos, el resultado es, porque además, en las últimas estadísticas de la Unión Europea se veía como que, aunque estamos en plena crisis, digamos, los fondos públicos en contratación han aumentado. Es decir, cada vez hay más recursos manejados por la propia contratación pública. Si hacemos que eso sea una palanca de productividad, estamos en la línea. Lo que pasa es que, requiere esfuerzo, como todo lo bueno en esta vida. O sea, las cosas buenas en esta vida, que yo sepa, no son gratis. Bueno, Manuel, pues reitero el agradecimiento. Estoy convencido de que las reflexiones que has emitido van a servir de mucho a todas las personas, no solo del colectivo de secretarios, interventores y tesoreros, sino a todas las personas que vean esto. Y también invitarles a que visiten la web de contratación pública, de la cual pues tú eres el responsable, ¿no? Pues publicáis diversas cuestiones, incluso hay un foro de debate, ¿no? Un foro de colaboración, en el cual también invito a las personas que tengan algún tipo de responsabilidad profesional en materia de contratación pública que participen, porque la verdad es que está francamente bien. Pues nada, muchas gracias de nuevo y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Víctor, por esta oportunidad. Gracias. Hasta la próxima.